¿Viste el video de la confesión, Sean? ¿Lo viste confesar? Yo vi un video de mi hermano en la sala de interrogatorios. En cuanto al video completo de la confesión, no lo he visto. No. Tenemos parte del video de la confesión acá. ¿Quieres verlo con nosotros? Claro, me interesaría poder ver eso. El día que esto pasó, ¿cuándo decidiste que matarías a esta persona? Probablemente antes que entrara en el auto, yo solo buscaba a quien matar. Salí del auto. Cuando salí del auto tenía el cuchillo junto a mi pierna. Tomé el cuchillo y caminé hasta donde estaba ella. Es duro, ¿no? No para él. Para sus víctimas. Me llevó mucho tiempo. Me llevó mucho tiempo dejar de sentir lástima por él. Me sentía mal por la persona equivocada. Nunca antes había visto esta foto. ¿Por qué nos reíamos tanto? No lo sé, no lo recuerdo, pero... es una buena foto. Tengo buenos recuerdos de nosotros. Algo que no puedes quitarle a alguien son sus recuerdos. No votaría nuestros recuerdos buenos. Por lo que él terminó siendo y por lo que terminó haciendo. Lo quiero, era mi hermano mayor. Era un buen hermano mayor. A una edad temprana aprendió que si quería algo, así fuera de él o no, él lo tomaba. Yo tenía un álbum de fotos con recortes periodísticos sobre fútbol, y un día no lo encontré. Al día siguiente lo encontré en su cuarto. Quitó mis artículos y los reemplazó con fotos de carreras de NASCAR a las que habíamos ido años anteriores. ¿Qué haces en mi cuarto? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué cosa? Quitaste mis artículos de fútbol, robaste mi álbum. Le pregunté al respecto y me dijo que eso no era mío, que era de él, que siempre lo había sido. No sé de qué estás hablando. ¿Qué? Era mi álbum. Al menos dejó mis artículos, pero entonces me di cuenta de que eso no le importaba. Si lo quería, no dudaría en tomarlo. Deja de mentir y sal de mi cuarto. Déjalo. Me fascinó que no le importaba si sabían que me lo había quitado, pero él iba a quedárselo. Tomaba lo que quisiera. Había unas niñas de nuestra edad que tenían unas bicicletas. 3 hermanas, 3 bicicletas distintas. Patrick me convenció de que robáramos las bicicletas. Si cambiamos las partes, no sabrán que son las mismas bicicletas. Pensé que era un plan a prueba de tontos. Nunca sabrían que eran sus bicicletas.
Al ser el hermano menor, era difícil decirle que no a Patrick. Anduvimos paseando durante un par de horas en nuestras bicicletas nuevas y poco tiempo después apareció el sheriff. Tuve miedo. Tuve muchísimo miedo. No quería ir a prisión. A Patrick, por otra parte, eso no lo afectó. ¿De dónde salieron esas bicicletas? Podías decir, al mirarlo, que él no pensaba que estaba mal. Cuando visitábamos a gente que tenía hijos, a Patrick le gustaban los autos en miniatura. Debíamos revisarle los bolsillos antes de irnos, porque se ponía en los bolsillos los autos o cualquier cosa que le gustara. Y él no podía entender por qué no podía llevarse esas cosas. No podía comprender que no le pertenecían a él. Recuerdo que ella nos dijo que si queríamos actuar como delincuentes, comeríamos como delincuentes. Esa noche, para cenar, tuvimos un vaso de agua y 2 rebanadas de pan. Tuvimos que pasar el fin de semana en nuestro cuarto. No pudimos salir a jugar y a él no le molestó, simplemente no le molestó. Ningún castigo que recibiera era efectivo para él. Yo sabía que estaba bien y que estaba mal, pero no creo que él pudiera entender sobre esa diferencia. Recuerdo cuando Patrick me convenció de meterme en un baúl de ropa. No sé si quiero jugar este juego. Vamos, no seas un bebé, es divertido. Dijo que me dejaría adentro por un par de segundos. Solo debes entrar y contar hasta 100. ¿Me dejarás salir si me asusto? Sí, te dejaré salir si te asustas, lo prometo. Accedí a hacerlo. Me metí en el baúl. Él no me dejaba salir. ¡Patrick! ¡Quiero salir! Tuve miedo, estaba muy aterrado. Hacía calor. ¡Déjame salir! No te queda mucho aire adentro cuando gritas. ¡Patrick! Me dejó adentro un tiempo. ¡Déjame salir! ¡No puedo respirar acá! ¡Déjame salir! Él lo tomó de las manijas y lo sacudió. ¿Cuál es el problema? ¿Vas a llorar? ¡Patrick! ¡Déjame salir! Mi padre estaba trabajando, estábamos solos en casa. ¡Basta! Tuve que esperar hasta que él lo abriera. Fue traumático. ¡Patrick! Finalmente me dejó salir. Pero si tuvo compasión, yo en verdad no lo creo. No se me ocurre un momento donde hubiera compasión. No recuerdo que me haya pedido disculpas alguna vez. A mí, nunca. Él estaba muy deprimido cuando era joven y nunca parecía disfrutar haciendo nada. Yo me preocupaba por él todo el tiempo. ¿No hay nada más que pueda hacer? Lo llevé a ver un psicólogo y tras un par de visitas el médico me dijo,
Ya no vuelva a traerlo porque no habla conmigo. Patrick, por favor, debes decirme qué está pasando. Yo le preguntaba, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces estas cosas? Y él no tenía ninguna respuesta, no respondía nada. Lo intenté, pero no podía hacer nada para ayudarlo. No sé qué lo llevó a pasar el límite, pero cuando pasó al otro lado del límite, no hubo manera de salir. Cuanto más crecía, peores eran sus delitos. Era muy fácil para él escoger una casa del vecindario y decir, entraré en ella. Era tan fácil como para mí decir, hoy me pondré una camisa azul. Ahora miro hacia atrás, y no creo que fuera por el dinero, creo que era por la emoción de cometer un nuevo robo. No le importaba a quién afectara. Cuanto más crecía, más lo necesitaba. Necesitaba una emoción mayor. Desde que estuvo en el correccional de menores hasta que lo sentenciaron a muerte, no puedo decir cuántas veces entró y salió de prisión. Ya no recuerdo cuántas veces. No le importaba. Él me decía que no le molestaba. El sheriff me pidió que fuera con él. Le pregunté por qué y me dijo que sospechaba que yo había entrado a un par de casas. ¿Estuviste cerca de esa casa? No estuve cerca. Habían robado dinero y un equipo de música. Y vieron a un muchacho rubio en la zona. Yo era rubio. Yo no robé nada, jamás haría algo como eso. Querían tomar huellas de mis zapatillas, y si coincidían con las de la escena del crimen, me acusarían de haber entrado a robar. Me asusté mucho, yo sabía que no había hecho eso. Todo el tiempo, Patrick estuvo esperando afuera. Cuando salimos de la oficina del alguacil, admitió que él lo había hecho. ¿Cómo terminaron allá mis zapatillas? Porque yo las usé. Fue él el que había entrado a esas casas. Y lo hizo usando mis zapatillas. ¿Pudieron arrestarme? Sí, pero no lo hicieron. Yo estaba furioso. Estaba mirándolo a los ojos y pensando... ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Podría haberlo delatado en cuanto me dijo que había entrado a las casas usando mis zapatillas, pero no lo hice. No pude. No sé por qué. No sé por qué lo protegí. Levantaron los cargos en mi contra porque mis zapatillas no coincidieron. Yo tenía 2 pares de zapatillas, y las que tenía puestas no eran las que él había usado. Eso evitó que yo fuera a prisión. Ahora me pregunto si me levantaban cargos, ¿acaso él hubiera dicho, no fue mi hermano, fui yo? No lo sé. No recuerdo la reacción de mi madre, pero discutieron sobre lo que él había hecho. ¡Deja de hacer esto! Ella sabía que era él. Ella lo sabía. ¡Sigues haciéndolo! ¿Qué es lo que te está sucediendo? Hubo discusiones. ¿Entiendes? Muchas discusiones. Hubo una vez
en la que en verdad me dio miedo. No te crié para que hagas esto. ¡No te vayas! ¡Te estoy hablando! ¡Patrick! Yo lo había seguido hasta su cuarto. Estoy cansada de esto. Yo estaba gritando. Él estaba gritando. ¡Mírame! Y había un bate de béisbol cerca. Él lo sostuvo y, por apenas una fracción de segundo, vi en sus ojos que quería golpearme con él. Fue por apenas un segundo. Y luego se relajó. Y entonces bajó el bate. Creo que fue la única vez que tuve miedo de él. Patrick estaba preso en Georgia. Mi padre había comprado un apartamento nuevo. Sería un comienzo nuevo para él y para mí. Un día golpearon la puerta del apartamento, abrí y era Patrick. Hola, Sean. Patrick. No veía a Patrick hacía 3 o 4 años. Dijo, salí de una prisión de Georgia y vine acá por un nuevo comienzo. Quería quedarme contigo y con papá. Claro. Cada vez que veía a mi hermano cuando salía de prisión, después de mucho tiempo, siempre era bueno verlo. Claro, ven acá. Gracias. Siempre quería darle otra oportunidad. Era mi hermano. Pero era difícil estar contento porque sabía que solo estaría fuera por un tiempo. Nunca estaba afuera por más de 1 año y medio, cada vez que podía salir de prisión. ¿Qué opinas, papá? Mi padre dijo, bien, estas son las reglas. No robarás, no mentirás y conseguirás un empleo. Y Patrick dijo, bien. ¡Lo prometo! De acuerdo. Patrick se mudó y todo estuvo bien. Por un tiempo. Pronto conoció a una muchacha del edificio. Enseguida se enamoraron. Te quiero mucho. Yo también. No pasó mucho tiempo hasta que le dijo que estaba embarazada de mellizos. Un niño y una niña. No recuerdo haber visto tan feliz a Patrick antes. Pero en mi interior yo sabía que era una bomba de tiempo. Entonces las cosas cambiaron. Él se obsesionó mucho con recuperarla, porque ella daría luz a su hijo. Puedo hacer que funcione. Podemos hacer que funcione. No iba a casa por la noche, como acostumbraba hacerlo. ¿A dónde iba? No lo sé. Creo que ni yo ni nadie tenía idea de lo que iba a pasar. Pasó de ser el hombre más feliz del mundo a ser la persona más malvada en un periodo muy corto de tiempo. Y no esperaba lo que hizo después. Su novia lo había dejado y él no pudo soportarlo. Tú nunca cambiarás. Comenzó a actuar de manera diferente. Luego intentó ahorcarse. Ató una cuerda del cielo raso y se la colocó alrededor de su cuello. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puedes hacerlo!
Esperó varios minutos. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero se acobardó. No pudo suicidarse. De no haberse acobardado, creo que el mundo hubiera sido un sitio mejor. Una niña entró en el elevador con él y algo pasó. Creo que algo se activó en su cabeza. Él acababa de perder a su hija y esta niña había subido al elevador. Él intentó estrangularla. Por sus gritos y porque el elevador se detuvo en el piso al que iba, ella pudo escapar. Eso era muy diferente a asaltar tiendas y robar autos. Ahora casi le quitaba la vida a otro ser humano. Me llamaron de la estación de policía y me preguntaron si sabía dónde estaba. Mi padre también fue llevado allá. Nos interrogaron mucho tiempo para ver si sabíamos algo. Llegó la policía y lo arrestaron. Patrick fue a la institución Bridgewater State y creo que unos 4 días después mi padre me dijo que debíamos irnos del apartamento debido a las acciones de Patrick. Eso fue todo para mí. Había acabado con mi paciencia. Fue la primera vez que dije, lo odio y no quiero saber nada con él. Y no lo vi durante un par de años después de eso. Mi padre se mudó con su novia. Yo también regresé a Georgia. Conocí a una mujer maravillosa. Comenzamos una familia hermosa y nos mudamos al sur. Conseguí un buen empleo. Las cosas iban muy bien. Hasta que otra vez tocaron a mi puerta. Patrick fue a verme y bebimos unas cervezas y preparamos la cena. Únicamente porque él era mi hermano. De tratarse de un amigo, lo hubiera abandonado mucho tiempo antes. No veía que hubiese un lado oscuro en él. Pensé que esa vez podría ayudarlo. Comencé a tener charlas fraternales, el hermano menor hablando con el hermano mayor sobre mi esposa y lo que debía hacer para conseguir la suya. Te tengo fe, quiero ayudar. No te metas en problemas y podrías tener una vida normal. Y obtuve las mismas respuestas que otras veces. Ahora lo haré, Sean. Voy a recomponer mi vida. No lo digas si no lo sientes. ¿En serio? Creo que yo cometí errores y pagué por ellos. Me convertí en un mejor hombre. Las cosas iban bien. Conseguí un empleo vendiendo autos, ganaba bien. También era muy bueno con mi hijo y mi hija. El Día de Acción de Gracias, Navidad y las vacaciones fueron buenas. Fueron buenos momentos, al principio. Pero comenzó a ponerse raro de nuevo. Viéndolo ahora, tal vez yo sabía que nunca mejoraría. No puedes ayudar a alguien que no quiere ayudarse. Una noche, volvió a casa, perturbado. Patrick, cálmate, háblame, ¿qué pasó? Respiraba muy fuerte y estaba muy nervioso. ¿Qué pasó, Patrick? Había chocado el auto de una mujer. ¿Ella está bien? Sí, está bien, solo
Apoyé su defensa. Se fue de la escena del accidente porque tenía miedo de que lo arrestaran porque había bebido unas cervezas y no quería ir a prisión. Puse mis manos en sus hombros para calmarlo. Relájate, relájate, todo estará bien. No está lastimada, fue solo una bolladura. Y le hablé durante unos minutos para lograr que se relajara. No vas a ir a prisión. ¿Ok? Ok. Hasta hoy cuestiono lo que hice. No convencerlo de que fuera la policía por el choque. Estaba preocupado porque lo que había hecho era ilegal. Pero pensé que quería hacerse responsable de sus acciones. Él sabía que lo que había hecho estaba mal, pero no quería volver a prisión. En ese momento no había sido arrestado por robar. No había sido arrestado por irrumpir en una casa. Logré calmarlo y eso fue todo. Nunca más oí sobre la mujer y todo se olvidó. Recuerdo haber dicho, es imposible. Eso no... No. Patrick no pudo hacer eso. Y ese fue el primer cuerpo. Los detectives llegaron a mi puerta y Patrick estaba en su cuarto. Yo no sabía qué querían. Fui a buscar a Patrick y le pregunté si sabía por qué estaban allá. Me dijo que no sabía. Los detectives entonces se lo llevaron. Pensé que no podía hacer algo tan malo. Tal vez otro robo o quizás algo así. A la mañana siguiente llamé a la policía y pregunté si lo habían arrestado. Y me dijeron que sí. Pregunté cuáles eran los cargos y me dijeron asesinato. Y yo dije, no, tienen al muchacho equivocado. Eso no puede ser. Y me dijeron, es él. Yo estaba en shock, no podía creerlo. Él era un ladrón, sí, seguro, pero no un asesino. Todos esos años recibía llamadas de mi madre, diciendo que Patrick estaba en prisión de nuevo, que había sido arrestado, pero esa llamada se sintió diferente. Ella estaba muy angustiada. Recuerdo haberle dicho, no, Patrick no pudo hacer eso. Y ese fue el primer cuerpo. Pusimos las noticias y vimos el informe completo de lo que estaba pasando. Los oficiales dicen que este caso es uno de los 4 en que Lewis dice ser responsable. Confesó haber matado a 2 mujeres en Mobile y a 2 mujeres acá en Atlanta. Todos esos años, él robaba autos o robaba casas. Que él pasara de eso a matar a alguien era mucho más estremecedor. Fue en Metropolitan Parkway, donde el confeso supuesto asesino en serie dice que recogió al menos a una de sus víctimas. Le dijo a los oficiales dónde encontrar el arma homicida de uno de sus supuestos crímenes. Esto fue lo que encontraron en Atlanta, en la casa de mi tío. No sabía que era tan grande. Los
Los investigadores encontraron el cuchillo en buenas condiciones y lo analizarán para ver si fue usado para cometer más de un asesinato, porque Luis confesó al menos otro. Creo que no pasó mucho tiempo desde que lo arrestaran para que confesara todo. El día que esto pasó, ¿cuándo decidiste que matarías a esta persona? Probablemente antes que entrar al auto solo buscaba a quien matar, es todo. Ella tenía que parecerse bastante a su exnovia. Cabello castaño, un poco largo. Creo que todas las mujeres tenían ese perfil. Ella estaba allí, yo no había planeado escogerla. Podría haber sido ella o cualquiera. Podría haber sido cualquiera, sí. Creo que una de ellas estaba embarazada de 8 meses. Eso sí que me dio escalofríos. Entonces fue cuando le puse el cuchillo y le dije, no grites, solo haz lo que te digo y no te lastimaré. Yo no quería creerlo, pero cuesta no hacerlo cuando escuchas que él lo dice. Muéstrame cómo lo hiciste. La tomé del cabello y le puse el cuchillo acá. Ella estaba caminando. Y la llevaste hasta el bosque. La llevé hasta el bosque. Y la estrangulé. A él no le importó. Ya no puedo escuchar. A él no le importó. No quiero ver eso de nuevo. Creo que todos los que lo conocieron, seguro, se habrán preguntado. Quizás, ¿dónde estaban las señales? Tal vez hubo algo que no pudimos ver. Patrick, cálmate. ¿Qué sucede? La noche que vino a la casa tras haber chocado a la mujer, después supe que ese no había sido un choque accidental, que él había perseguido. No lo sabía. Y no creo que mi madre se preguntara dónde estaba o cuán tarde regresaría. Tal vez ella sabía que pasaba algo, no lo sé. Instinto maternal. Hubo una cosa ahora que pienso en eso. Fui a usar la lavadora y había ropa suya dentro. Incluso sus zapatos, sus zapatillas estaban dentro. Saqué su ropa de la lavadora, la puse en la secadora y no pensé nada al respecto. Yo nunca se me ocurrió pensar que algo estaba mal. ¿Cómo te sentiste cuando supiste que había sido sentenciado a muerte? Contento. Me alegraba saber que obtendría lo que merecía. Las familias de las víctimas. Y no puedo hablar por otros. Pero creo que para ellas la justicia va a ser honrada, ya que fue condenado y morirá en la silla eléctrica. Fue muy duro entender por qué ella lo prefería a él antes que a mí. Esta foto es de Navidad del 92. Mi madre está en el medio. Patrick está a la derecha y a la izquierda estoy yo. Está claro que mi madre está muy contenta en esta foto. Pero verlo acá, ahora que sé que él ya había comenzado sus asesinatos, verlo abrazar a mi madre sabiendo que esas manos
hicieron cosas horribles. Es un sentimiento muy extraño. Es raro verlo a los ojos en esta foto. La gente siempre decía que tenía ojos hermosos. Pero veo estas fotos de la corte y esos ojos son pura maldad. Si pudiera haber cambiado lugar con él, en cualquier momento lo hubiera hecho. Él sabía eso. Sabía que lo amaba, no tenía duda alguna. Nada iba a cambiar eso. ¿Patrick alguna vez le dijo por qué lo hizo? No fue una decisión para él. Dijo que era una necesidad, que lo sintió, que debía hacerlo. Me dijo un tiempo después que se preguntaba por qué él y por qué no otra persona, porque él debía ser así. ¿Él sintió remordimiento cuando hablaron? No lo hizo. Él no tenía ninguna clase de sentimiento. Pensé que estaba loca. No podía entender. No podía creerlo. Yo le decía, mamá, múdate acá. Por favor, ven. Por favor, múdate con tu familia. Sabes que tengo que estar aquí para él. Ella estaba obsesionada, estaba consumida por asegurarse de que él tuviera todo lo que necesitara. ¿Vendrás conmigo, por favor? Yo no podía permitirme abandonarlo, ni siquiera con todas las cosas horribles que había hecho. Amor incondicional es la única manera de explicarlo. Ok. Es como se siente una madre, es como me sentí. De cualquier manera, yo iba a amarlo. Aún lo amo. Yo no entendí eso. En mi mente ella eligió a un asesino en vez de a mí. Y por eso estuve enfadado muchos años. Yo no quería saber nada con ella. Y eso pasó. Pasaron varios años, sin contacto alguno, nada. Pensaba siempre, cuanto más rápido muera él, más rápido recuperaré a mi madre. Patrick, ya la tuviste mucho tiempo. Tú ya consumiste su vida los últimos años. Eso puede sonar egoísta de mi parte, pero yo quería a mi madre. Él fue al médico ese día y descubrió que el cáncer se había extendido y que no había esperanzas. Tuvimos una muy buena conversación. Le dije que sentía no haber podido hacer más. Y él me dijo que yo había hecho más de lo que cualquier madre hubiera hecho. Y supe que me amaba y él sabía que yo lo amaba. En verdad, fue una muy buena conversación. Me alegra que ella tuviera la oportunidad de oírlo decir eso. Que había hecho todo lo posible. Es bueno saberlo. Pero sentí que me habían arrebatado algo cuando Patrick murió. Porque yo pensaba ir a la ejecución y sentí con impotencia
que me habían robado esa oportunidad. ¿Por qué querías verla? Para ver que por fin terminara. Creo en la pena de muerte y creo que él la merecía. Aún tras la muerte de Patrick, yo no quería hablar con ella para nada. Desde que él murió, ella siguió viviendo allá, a 1800 kilómetros de mí y el resto de su familia. Ahora me doy cuenta de que es lo que ella necesitaba. Entiendo el amor de una madre por su hijo porque vi a mi madre. Aprendí lo que es ese vínculo debido a mi madre y a Patrick. Esa es una de las razones por las que comencé a hablar hoy. No me avergüenzo de mi familia. Era una mañana gris, de esas en las que el viento se cuela entre las rendijas de las ventanas y el cielo parece colgar demasiado bajo. El tren de media distancia, que unía dos ciudades industriales, se deslizaba por los rieles con su traqueteo metálico, llevando consigo la rutina de decenas de pasajeros. Obreros adormilados, estudiantes con auriculares, madres con niños inquietos y algún que otro viajero de aspecto distraído que miraba el paisaje sin verlo. Nadie sospechaba que en uno de los vagones de cola, oculto bajo la apariencia de un equipaje abandonado, viajaba un cadáver. No un cuerpo más, no una historia cualquiera, sino el inicio de un misterio que pronto estremecería a todo un país. El vagón número 5 estaba medio vacío. Los asientos tapizados de azul lucían gastados por el roce de miles de viajeros anónimos. El aire olía a café recién abierto y a metal frío. A un lado, una maleta de cuero marrón, demasiado grande para pasar desapercibida, ocupaba el espacio junto a la puerta de emergencia. Nadie recordaba haber visto quién la colocó allí. Algunos pasajeros habían pasado de largo, murmurando que seguro pertenecía a alguien del vagón contiguo. Otros, demasiado ensimismados, ni siquiera la notaron. El tren avanzaba sin pausa, mientras aquella maleta, cerrada con un candado barato, guardaba un secreto perturbador. Todo comenzó cuando un revisor de mediana edad, cansado por su tercer turno consecutivo, notó algo extraño. Al intentar mover la maleta para despejar el pasillo, percibió un peso excesivo, inhumano. No era la pesadez de ropa ni de libros, era un peso compacto, opaco, como si dentro hubiera una estatua. El hombre, con la experiencia que dan los años y cierta intuición inexplicable, sintió un escalofrío que recorrió su espalda. El olor fue lo siguiente: una mezcla entre óxido, humedad rancia y algo más penetrante, dulce y pútrido al mismo tiempo. El olor de la descomposición, ese que ningún ser humano olvida después de percibirlo una sola vez. El revisor dudó. Tenía la llave maestra para abrir candados de equipaje, pero sabía que intervenir significaba enfrentarse a un posible problema mayúsculo. El tren avanzaba hacia su próxima parada, y el reloj marcaba apenas las 8 de la mañana. Finalmente, dominado por la inquietud, abrió el candado. Lo que vio en el interior lo dejó sin aliento. Envuelto en sábanas manchadas, con los brazos doblados de manera antinatural, yacía el cuerpo de un hombre. Su rostro estaba cubierto con cinta adhesiva, y sus ojos, abiertos aún en un gesto de pavor congelado, parecían mirar al vacío como si hubieran quedado atrapados en un último grito silencioso. El revisor retrocedió con un gemido entrecortado. Una pasajera lo vio palidecer y se levantó alarmada, provocando un murmullo que pronto se convirtió en griterío. El tren entero se estremeció con el eco de la noticia. Había un cadáver viajando con ellos, en el mismo vagón, compartiendo ese trayecto cotidiano como si fuera un pasajero más, pero sin boleto. El terror colectivo se desató en segundos. Madres abrazaron a sus hijos, estudiantes dejaron caer sus mochilas, un anciano se santiguó tembloroso. El tren,
símbolo de rutina y normalidad, se había transformado en un escenario de pesadilla. El conductor recibió la llamada de emergencia y decidió detener la marcha en la próxima estación secundaria, un apeadero casi olvidado entre campos áridos y fábricas oxidadas. Al llegar, policías locales y agentes ferroviarios rodearon el vagón. El hallazgo fue confirmado, y la estación se llenó de sirenas, focos y periodistas que olieron el escándalo antes de que la policía lograra contener la información. El cadáver, trasladado con sumo cuidado, se convirtió en un rompecabezas para los forenses. No tenía documentos, ni teléfono, ni ninguna identificación. Solo un cuerpo inerte, depositado como un equipaje sin dueño en un tren cualquiera. Las primeras hipótesis surgieron de inmediato. ¿Quién lo subió? ¿En qué estación? ¿Cómo nadie vio nada? La maleta era demasiado grande para pasar inadvertida. Sin embargo, entre el bullicio de pasajeros y el vaivén de los vagones, alguien había logrado introducirlo sin levantar sospechas. Los agentes comenzaron a interrogar a todos los ocupantes del vagón 5. Una mujer joven aseguró que la maleta ya estaba allí cuando ella subió, a primera hora. Un estudiante dijo haber visto a un hombre de chaqueta oscura dejar algo junto a la puerta y marcharse apresuradamente. Nadie coincidía del todo, y las versiones se entrecruzaban como un mosaico confuso, lleno de huecos y contradicciones. Mientras tanto, el cuerpo era examinado en la morgue. El forense, un hombre de mirada cansada y manos firmes, descubrió señales de violencia extrema, múltiples hematomas, fracturas en las costillas y una marca profunda en el cuello que sugería estrangulamiento. El rostro, deformado por golpes, hacía casi imposible reconocerlo. La muerte había ocurrido al menos 2 días antes. ¿Cómo había llegado entonces al tren sin que nadie advirtiera su traslado? ¿Qué clase de asesino transporta un cadáver en plena luz del día, confiando en la indiferencia de los demás? La prensa no tardó en bautizar el caso con un título sensacionalista: El cadáver que viajaba en el tren sin boleto. Las portadas lo repetían una y otra vez, convirtiendo la historia en un fenómeno mediático. Para la opinión pública, no era solo un crimen, era un símbolo de vulnerabilidad colectiva. Si un cuerpo podía ser transportado como equipaje en un tren abarrotado, ¿qué otras cosas podían ocurrir sin que nadie se diera cuenta? La inquietud caló hondo en una sociedad ya golpeada por la violencia urbana y los delitos cotidianos. Las investigaciones oficiales chocaban con un muro de misterio. Revisaron las cámaras de seguridad de las estaciones previas, pero el ángulo de los dispositivos no mostraba claramente quién había colocado la maleta. Un hombre de gorra apareció fugazmente en una grabación, pero su rostro quedaba oculto por la sombra. Testigos recordaban detalles contradictorios. Algunos decían que llevaba un maletín negro, otros que iba acompañado. El tiempo parecía jugar en contra, mientras el cadáver seguía mudo, sin nombre ni historia. Pero los cuerpos hablan, aunque no tengan voz. El forense detectó un tatuaje semiborrado en el brazo izquierdo, una pequeña cruz con iniciales difusas. Era una pista, un fragmento de identidad. La policía comenzó a rastrear bases de datos de desaparecidos. Al mismo tiempo, agentes especializados revisaron denuncias de personas reportadas como no localizadas en los últimos días. La angustia de familias enteras llenaba las comisarías. Cada llamada, cada fotografía entregada, podía ser la llave para devolverle un nombre a aquel cuerpo viajero. Mientras tanto, los pasajeros del tren fueron citados uno a uno para prestar declaración formal. El revisor, convertido en figura central de la historia, revivía una y otra vez el momento en que abrió la maleta. Sentí que algo no estaba bien, repetía con voz quebrada. Ese olor no lo olvidaré nunca. Su testimonio se convirtió en el eje dramático del relato que la prensa amplificaba sin descanso. Los pasajeros, ahora marcados por la experiencia, comenzaron a sufrir insomnio, ansiedad y un miedo persistente a volver a viajar en tren. La normalidad se había quebrado. La historia adquirió tintes aún más oscuros cuando la policía reveló un detalle inquietante. Dentro de la maleta, junto al cuerpo, había una carta arrugada.
No estaba dirigida a nadie en particular, y el texto era confuso, escrito con una caligrafía irregular, casi febril. Decía: no debía estar aquí. El tren lo llevará más lejos que nosotros. Nadie debe encontrarlo. La firma era ilegible, y las manchas de sangre en el papel añadían un aire macabro a aquel mensaje. ¿Era una confesión? ¿Una advertencia? ¿Un intento de despistar? Las conjeturas se multiplicaban. Algunos hablaban de ajuste de cuentas entre bandas criminales, otros de un crimen pasional llevado al extremo. No faltaban los que susurraban teorías de conspiración, un mensaje oculto, una venganza con trasfondo político. La única certeza era que alguien había decidido que el último viaje de ese hombre sería en un tren, rodeado de desconocidos, como si la rutina misma fuera cómplice del silencio. La narración de los hechos se volvió un espejo de los temores colectivos. Cada persona encontraba en el caso un reflejo de su propia fragilidad. Los que viajaban solos pensaban en lo fácil que sería desaparecer sin dejar rastro. Los que tenían familia imaginaban el horror de no saber dónde está un ser querido hasta verlo convertido en titular de periódico. El tren, símbolo de progreso y conexión, se había transformado en un ataúd rodante. Las autoridades redoblaron los controles en las estaciones. Policías armados patrullaban los andenes, perros rastreadores olfateaban equipajes, y los altavoces repetían mensajes de seguridad. Pero nada lograba disipar la sombra que aquel cadáver había dejado. El país entero hablaba de él, como si fuera un fantasma que viajaba todavía en cada convoy, recordando que la violencia se había infiltrado incluso en los lugares más cotidianos. El caso apenas comenzaba. La identidad de la víctima aún estaba envuelta en sombras, y el enigma de quién había colocado la maleta seguía sin respuesta. Sin embargo, una cosa era clara. El crimen no solo había quitado la vida a un hombre, también había asesinado la confianza de toda una sociedad en su rutina más simple. Aquel cadáver, silencioso y rígido, había comprado con sangre el boleto más caro, el de la memoria colectiva. La estación donde se detuvo el tren se convirtió en un improvisado escenario policial. Los pasajeros, obligados a descender en medio de un frío penetrante, formaban filas desordenadas bajo la mirada atenta de los agentes. Algunos temblaban de nervios, otros lloraban sin poder controlar el impacto de lo que acababan de vivir. Las sirenas no cesaban, las luces azules parpadeaban como latidos eléctricos en la penumbra, y cada movimiento era observado por periodistas que, aunque mantenidos a distancia, lograban captar imágenes borrosas de la maleta marrón y de los hombres con guantes de látex que la rodeaban. Los investigadores iniciaron un protocolo preciso: acordonar el área, aislar el vagón, registrar cada centímetro como si las huellas mismas del aire pudieran delatar al culpable. El jefe de la brigada criminal, un hombre de voz ronca y rostro curtido, observaba en silencio mientras sus subordinados fotografiaban la maleta y recogían fibras, restos de polvo, cualquier partícula que pudiera convertirse en prueba. Era consciente de que, más allá de lo macabro del hallazgo, la presión mediática ya había marcado el ritmo del caso. No era un crimen cualquiera, era un espectáculo de horror que viajaba sobre rieles y que ahora exigía respuestas inmediatas. Los testigos fueron llevados a una sala improvisada en la estación. Los interrogatorios comenzaron de inmediato. El revisor, aún con las manos temblorosas, relató entrecortado lo que había visto. Sus palabras se repetían como un eco. Cada detalle quedaba registrado en un informe. Cada expresión añadía dramatismo a una historia ya desbordada de tensión. Una mujer de mediana edad juró haber visto a un hombre dejar la maleta en el pasillo y marcharse en la estación anterior. Era alto, con una gorra oscura. No lo reconocería, pero sus pasos eran apresurados, como si huyera, declaró. Otro pasajero contradijo esa versión. Él aseguraba que la maleta ya estaba allí desde que abordó en una ciudad anterior. Las piezas no encajaban. Las contradicciones aumentaban con cada testimonio. Una joven estudiante decía haber sentido un olor extraño desde el inicio del viaje, pero pensó que era comida en mal estado.
Un anciano aseguró haber visto 2 personas discutiendo cerca del vagón 5 minutos antes de la partida, aunque no pudo precisar sus rasgos. La policía recopilaba fragmentos dispersos, conscientes de que cada palabra podía contener una pista o un engaño. Lo que estaba claro era que alguien había logrado introducir un cadáver en un tren en movimiento y desaparecer sin dejar rastro visible. Mientras tanto, en la morgue, el cadáver comenzaba a revelar sus secretos. La autopsia, meticulosa y fría, mostraba una historia de sufrimiento. Las costillas fracturadas no eran producto de un solo golpe, sino de repetidas agresiones. La piel, marcada con hematomas de diferentes tonalidades, hablaba de violencia continuada, de días de tortura antes de la muerte. La cinta adhesiva que cubría parte del rostro y la boca era una mordaza improvisada, cruel, destinada a silenciar cualquier grito. El forense levantó la vista de su mesa y murmuró a sus asistentes: «Este hombre no fue asesinado de manera rápida, fue castigado, humillado, destruido poco a poco». Las palabras se grabaron como una sentencia en el aire. El tatuaje hallado en el brazo fue el primer rastro de identidad. Con ayuda de bases de datos y testimonios de familiares de desaparecidos, la policía encontró una coincidencia parcial. Un joven de 33 años, reportado como desaparecido 3 días atrás, de nombre Andrés Rivas. Su familia había acudido desesperada a denunciar su ausencia tras no tener noticias de él desde que salió a trabajar una mañana común. Los detalles físicos coincidían: estatura, complexión, el tatuaje con las iniciales MR, que correspondían al nombre de su hermana, Mariana. La confirmación definitiva requería pruebas de ADN, pero todo apuntaba a que el cadáver del tren tenía ya un nombre. La noticia corrió como pólvora. Lo que era un misterio anónimo se transformó ahora en una tragedia personal. La policía citó a la familia de Andrés. Mariana llegó envuelta en un llanto desgarrador, incapaz de creer que el recuerdo de su hermano risueño se reducía ahora a un informe forense. La madre, frágil y encorvada, sostenía un rosario entre sus dedos temblorosos. El encuentro con las autoridades fue un acto brutal. Escuchar que el hijo al que esperaban ver regresar estaba en realidad en una morgue, con el rostro desfigurado, golpeado hasta perder todo rastro de humanidad. Cada palabra del jefe de la brigada caía como un martillo sobre ellos. El dolor de esa familia añadió otra capa de dramatismo al caso, convirtiéndolo en una herida colectiva. Los medios pronto recogieron sus imágenes, y el país entero se conmovió. A medida que avanzaba la investigación, surgieron las primeras hipótesis sólidas. Andrés no tenía antecedentes criminales. Trabajaba como técnico en una empresa de telecomunicaciones. Llevaba una vida discreta, sin enemigos aparentes. Sin embargo, vecinos declararon haber notado en los últimos meses un comportamiento extraño. Personas desconocidas merodeando cerca de su edificio, autos estacionados de madrugada frente a su casa y llamadas telefónicas que él atendía con visible nerviosismo. Nadie supo precisar qué estaba ocurriendo, pero todos coincidían en que Andrés parecía preocupado, como si cargara con un secreto que no se atrevía a compartir. La policía rastreó sus últimas horas con vida. El día de su desaparición, Andrés había salido rumbo a una reunión de trabajo. Nunca llegó. Su teléfono fue encontrado días después en un descampado, destrozado a golpes. En su computadora personal, los investigadores hallaron mensajes borrados, fragmentos de correos en los que mencionaba haber descubierto algo importante en su empresa, algo que podría costarle la vida si lo hacía público. Aquella frase, reconstruida de un archivo incompleto, bastó para encender todas las alarmas. ¿Había tropezado con un secreto peligroso? ¿Era víctima de una conspiración ligada a su trabajo? ¿O se trataba de un ajuste de cuentas con raíces más profundas? Mientras los agentes intentaban reconstruir los pasos de Andrés, los medios transformaban cada dato en espectáculo. Programas de televisión mostraban mapas con las rutas posibles de la maleta, paneles de expertos discutían en vivo teorías descabelladas,
y las portadas insistían en la imagen perturbadora, un cadáver viajando como un pasajero clandestino. La presión sobre la brigada aumentaba cada hora. No era suficiente con encontrar un nombre para la víctima. Había que dar con los responsables, y rápido. En los pasillos de la comisaría, el jefe de la brigada fumaba compulsivamente mientras repasaba las fotografías de la escena. El cadáver en la maleta, el vagón vacío, los rostros difusos en las cámaras de seguridad. Todo parecía un rompecabezas diseñado para confundir. Pero había un detalle que lo obsesionaba: la carta hallada junto al cuerpo. El tren lo llevará más lejos que nosotros. Nadie debe encontrarlo. Aquellas líneas sugerían un plan. No era un crimen improvisado. Había una intención clara de ocultar el cadáver, de dejarlo vagando entre estaciones, como si el tren mismo fuera cómplice del secreto. ¿Qué significaba ese más lejos que nosotros? ¿Quiénes eran nosotros? ¿Una banda? ¿Una organización? ¿Un mensaje en clave? Las primeras pistas comenzaron a emerger con los registros de videovigilancia en estaciones secundarias. En una grabación borrosa, se observaba a dos hombres arrastrando un objeto voluminoso hacia el vagón número 5 en plena madrugada, cuando los convoyes se encontraban en pausa técnica antes del amanecer. Las imágenes eran oscuras, pero bastaba para confirmar lo que todos sospechaban. El cadáver había sido colocado intencionalmente durante una escala nocturna, lejos de la mirada de pasajeros regulares. Los hombres usaban capuchas y guantes, y se movían con precisión, como si supieran exactamente dónde no había cámaras. El crimen había sido planeado con detalle. El hallazgo de ese video transformó el caso. Ahora la pregunta no era si alguien había introducido el cadáver, sino quién había organizado una operación tan meticulosa. La policía comenzó a investigar conexiones con redes criminales que utilizaban trenes para transportar droga, armas o incluso personas. Era posible que Andrés hubiera descubierto algo que no debía, y que su muerte fuera un mensaje de advertencia. La maleta, el tren, la carta, todo parecía formar parte de una puesta en escena destinada a infundir miedo. La sociedad seguía cada paso como si fuera una serie transmitida en directo. Las redes sociales explotaban con teorías. Algunos aseguraban que el cadáver era solo la punta de un iceberg criminal. Otros hablaban de rituales, de sectas, de conspiraciones gubernamentales. El misterio alimentaba la paranoia, y cada nuevo dato era analizado, distorsionado, convertido en relato colectivo. Pero detrás del ruido mediático, una verdad persistía. Andrés había sido un hombre de carne y hueso, con una vida sencilla, arrancado brutalmente de ella para convertirse en símbolo de una pesadilla. La investigación aún estaba lejos de concluir. Faltaban nombres, faltaban rostros, faltaban motivos. El cadáver ya tenía identidad, pero el crimen seguía gritando en silencio desde la maleta. Y cada kilómetro recorrido por aquel tren se sentía ahora como una cicatriz en la memoria de todos. Un recordatorio de que el mal puede viajar entre nosotros, oculto, silencioso, esperando a ser descubierto con el olor inconfundible de la muerte. La figura de Andrés comenzó a emerger desde la sombra con la fuerza de un espectro que exige ser escuchado. Ya no era solo un cadáver hallado en una maleta, sino un hombre con historia, con cicatrices, con vínculos que podían contener las claves de su destino. La policía, al reconstruir sus pasos, empezó a hilar los fragmentos de una vida que, a simple vista, parecía rutinaria, pero que pronto reveló fisuras profundas. Andrés no era un fantasma anónimo, era un hermano, un hijo, un compañero de trabajo y, sobre todo, alguien que había cargado con secretos demasiado grandes para llevarlos en soledad. En su barrio, todos lo recordaban como un joven tranquilo, reservado pero amable, que siempre saludaba con una leve sonrisa. No tenía lujos ni excesos. Vivía en un departamento alquilado, sencillo, con muebles básicos y un balcón lleno de plantas que cuidaba con dedicación. Esa fachada de normalidad contrastaba con los testimonios más íntimos de su hermana Mariana, quien entre lágrimas confesó que en los últimos meses
Andrés se había mostrado distinto. Tenía miedo, dijo con voz quebrada. Se encerraba en su cuarto y pasaba horas mirando por la ventana, como si esperara a alguien. No quería hablar de eso conmigo. Solo me pedía que no lo dejara solo demasiado tiempo. Las palabras de Mariana encendieron un eco inquietante. ¿Qué sombra había empezado a rondar a Andrés mucho antes de su desaparición? Su trabajo en la empresa de telecomunicaciones parecía, en principio, rutinario. Era técnico de redes. Se encargaba de supervisar sistemas, reparar averías, instalar equipos, pero colegas suyos recordaban que en las semanas previas lo habían visto tenso, absorto en documentos que guardaba con excesivo recelo. Uno de ellos mencionó haberlo sorprendido borrando apresuradamente archivos de su computadora cuando alguien entraba en la oficina. Otro aseguró que Andrés le confió una frase desconcertante. Hay cosas que pasan por estas líneas que no deberían pasar nunca. Nadie entendió del todo a qué se refería, pero ahora, a la luz de su muerte, todo adquiría un cariz siniestro. La policía, escarbando en sus registros digitales, halló fragmentos de correos que nunca fueron enviados. Eran mensajes inconclusos, escritos con ansiedad, como si temiera que alguien lo descubriera. Uno de ellos decía: no puedo confiar en nadie de aquí. Están usando la red para algo más grande de lo que imaginamos. Si hablo, me matarán. La frase quedó suspendida como un cuchillo en el aire. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué se escondía detrás de esa red que Andrés había mencionado? Había descubierto una operación clandestina, tal vez ligada a delitos cibernéticos, lavado de dinero, tráfico de información. Los investigadores ampliaron el círculo, interrogaron a jefes, compañeros y clientes. Algunos fingían sorpresa, otros evitaban dar demasiados detalles. Pero un nombre apareció varias veces en conversaciones a media voz: el ingeniero de área, un hombre llamado Ramiro López, conocido por su carácter impenetrable y por mantener relaciones ambiguas con contratistas externos. Varios empleados insinuaron que Ramiro solía trabajar en proyectos paralelos, de dudosa procedencia. Cuando le preguntaron sobre Andrés, respondió seco, casi irritado. Era buen muchacho, pero se metía en lo que no debía. La frase quedó registrada en el informe policial como un destello de sospecha. Al mismo tiempo, la vida personal de Andrés comenzó a mostrar grietas. Sus vecinos mencionaron la visita frecuente de un hombre desconocido que solía esperarlo en la entrada de su edificio. Lo describieron como alto, de complexión fuerte, siempre con ropa oscura. Nunca subía al departamento, pero conversaba con Andrés en la vereda, a veces de manera acalorada, otras en susurros tensos. Amigo, acreedor, amenaza, nadie lo sabía. La policía pidió retratos hablados y comenzó la búsqueda de ese visitante misterioso. La investigación reveló también que Andrés había cortado de golpe con su círculo social habitual. Amistades de infancia confesaron no haber tenido noticias suyas en meses. Un antiguo compañero de universidad lo describió como alguien demasiado curioso, que solía investigar más allá de lo permitido. A veces pienso que no sabía medir los riesgos, comentó. Ese rasgo, la obstinación por llegar al fondo de las cosas, podría haberlo convertido en el blanco perfecto de quienes no querían ser descubiertos. El dolor de su familia se entrelazaba con la frialdad del expediente. Mariana relataba con angustia cómo Andrés había pasado la última cena con ella en un silencio extraño. Apenas comió, apenas habló. Cuando ella intentó arrancarle alguna confesión, él simplemente dijo: «Si algo me pasa, cuida a mamá. No preguntes demasiado». Esa advertencia, que entonces sonó paranoica, se revelaba ahora como un presagio fatal. La madre, devastada, repetía entre sollozos que su hijo había sido un muchacho bueno que nunca hizo daño a nadie. Ese contraste entre la bondad percibida y la violencia de su muerte convertía la tragedia en algo aún más insoportable. Los detectives comenzaron a construir un mapa de conexiones. En él, el nombre de Andrés aparecía en el centro, rodeado de círculos que se expandían hacia diferentes direcciones.
la empresa de telecomunicaciones, el misterioso visitante del barrio, los mensajes borrados, la figura sombría de Ramiro López, la carta encontrada junto a su cuerpo. Cada línea parecía conducir a un laberinto de sospechas, y en el fondo de ese laberinto se erguía la certeza de que su asesinato no había sido un acto aislado. Había una estructura, un plan, una razón aún oculta. Mientras tanto, la prensa transformaba la figura de Andrés en una especie de mártir contemporáneo. Se hablaba de él como el hombre que descubrió demasiado, la víctima del tren del silencio, el cadáver que viajaba en nombre de todos. Esa narrativa mediática, aunque cargada de sensacionalismo, mantenía vivo el interés y aumentaba la presión sobre la policía. Cada día que pasaba sin culpables identificados era un recordatorio brutal de la fragilidad de cualquier ciudadano frente al poder oscuro de organizaciones que operaban desde las sombras. En paralelo, una pista inesperada surgió de las llamadas telefónicas registradas en el celular de Andrés antes de ser destruido. En los días previos a su desaparición, había recibido varias llamadas de números no identificados. Una de ellas provenía de un teléfono desechable que, tras rastrearlo, se descubrió que había sido activado en las inmediaciones de un puerto industrial. Ese puerto era conocido por actividades ilícitas, contrabando, tráfico de mercancías y, según rumores, incluso trata de personas. ¿Era posible que Andrés hubiera descubierto conexiones entre su empresa y esas operaciones clandestinas? ¿Era ese el secreto que lo condenó? El puerto se convirtió en el nuevo foco de la investigación. Agentes encubiertos comenzaron a observar movimientos sospechosos, camiones que entraban de madrugada, contenedores que nunca eran registrados oficialmente, rostros que aparecían en diferentes escenarios y desaparecían con igual rapidez. Allí, en ese paisaje de grúas oxidadas y agua ennegrecida, parecía latir el mismo corazón del misterio. Si Andrés había intentado exponer lo que ocurría allí, había firmado su sentencia de muerte. El círculo se estrechaba. Las pruebas apuntaban a una red organizada, capaz de manipular sistemas de telecomunicaciones para encubrir sus actividades. Andrés, con su obsesión por la verdad, probablemente había descubierto demasiado. Y quienes controlaban esa red decidieron silenciarlo de la manera más brutal y ejemplarizante posible, torturándolo, asesinándolo y convirtiendo su cadáver en un espectáculo itinerante dentro de un tren. No bastaba con matarlo, había que enviar un mensaje. Sin embargo, aún faltaban piezas. El misterioso visitante del barrio no había sido identificado. Ramiro López, aunque sospechoso, no había dejado rastros claros de implicación, y la carta encontrada junto al cadáver seguía siendo un enigma indescifrado. El tren lo llevará más lejos que nosotros. ¿Quién escribió esas palabras? ¿Era Andrés mismo, forzado a dejar un último mensaje? ¿O era la firma cruel de sus verdugos, una forma de convertirlo en un fantasma que viajara sin destino? En las calles, la gente hablaba del caso como si fuera una leyenda urbana nacida en tiempo real. Madres advertían a sus hijos que no confiaran en desconocidos. Viajeros miraban con recelo cada maleta abandonada en estaciones. La paranoia se esparcía, y el país parecía vivir bajo la sombra de un crimen que revelaba la vulnerabilidad de todos. El nombre de Andrés se repetía en susurros y gritos, en titulares y conversaciones íntimas, y en cada repetición, la historia adquiría más fuerza, más misterio, más dolor. La vida de Andrés, reconstruida a retazos, mostraba a un hombre atrapado entre la rutina y un secreto letal. Un hombre que había visto demasiado, que había sentido el acecho de la muerte incluso antes de caer en ella. Y mientras la policía avanzaba lentamente, mientras los sospechosos crecían como sombras imposibles de atrapar, el eco de su tragedia seguía viajando, como su cadáver en aquel tren sin boleto, recordando a todos que la línea entre lo cotidiano y lo macabro es tan delgada que basta un simple viaje para atravesarla. La noche en que el cuerpo de Andrés apareció en el tren ya había dejado cicatrices, pero lo que vendría después sería aún más perturbador. La investigación, lejos de calmar la tormenta,
abrió grietas más profundas que revelaban un entramado de violencia y desapariciones que parecían extenderse como raíces invisibles bajo la ciudad. Cada pista conducía a un callejón más oscuro. Cada testimonio levantaba más sombras que certezas. Y en el centro de ese laberinto seguía estando la maleta, símbolo macabro de un mensaje que nadie terminaba de descifrar. Los detectives comenzaron a revisar denuncias de desapariciones en los últimos 6 meses. Lo que encontraron fue un patrón inquietante. Hombres jóvenes, de entre 25 y 40 años, trabajadores de sectores técnicos o de oficios especializados, habían desaparecido sin dejar rastro. La mayoría nunca fue encontrada. Algunos casos quedaron archivados bajo la etiqueta de fuga voluntaria, otros como posible accidente. Pero ahora, con el hallazgo del cadáver en el tren, aquellas desapariciones cobraban un nuevo significado. ¿Y si todos habían sido víctimas de la misma red? ¿Y si Andrés era solo uno más en una larga lista? Las familias de los desaparecidos comenzaron a aparecer en los noticieros, clamando por respuestas. Una madre relataba entre sollozos cómo su hijo salió una noche a reparar un sistema eléctrico en una fábrica y jamás volvió. Un padre, con la voz quebrada por la rabia, aseguraba que había denunciado a la policía la extraña presencia de autos oscuros merodeando su barrio días antes de que su hijo se esfumara. Una hermana mostraba mensajes de texto donde su hermano decía sentirse vigilado. Las historias se repetían con un eco escalofriante. Hombres comunes, absorbidos por la nada, como si la tierra se los hubiera tragado. El caso de Andrés ya no era un hecho aislado, era la punta de un iceberg de horror. La policía empezó a sospechar que detrás de todo había una organización dedicada a secuestrar personas con conocimientos técnicos, utilizarlas para fines desconocidos y, cuando ya no servían o representaban un riesgo, eliminarlas con frialdad quirúrgica. El tren no había sido solo un escondite improvisado, sino un símbolo cuidadosamente elegido, un cadáver viajando entre gente corriente, recordando que cualquiera podía ser el próximo. Las conexiones con el puerto industrial se volvieron más sólidas. Agentes encubiertos fotografiaron reuniones nocturnas entre hombres de traje y cargadores que manipulaban cajas pesadas en la penumbra. En una de esas imágenes apareció un rostro que la policía no esperaba, el de Ramiro López, el ingeniero de área señalado por los compañeros de Andrés. Allí estaba, conversando con hombres de aspecto intimidante, supervisando movimientos que parecían más propios de una operación criminal que de un trabajo técnico. El hallazgo lo convirtió en sospechoso principal, pero había algo más. En los archivos digitales de Andrés, los peritos lograron reconstruir parcialmente un documento que hablaba de redes fantasma y rutas encubiertas. El texto sugería que a través de los sistemas de telecomunicaciones se estaban desviando datos sensibles, posiblemente para operaciones ilegales de tráfico de mercancías y personas. Andrés, con su curiosidad obsesiva, habría seguido esos rastros hasta topar con un secreto que lo condenó. La teoría cobraba fuerza. Ramiro y otros miembros de la empresa podrían estar implicados en una red que utilizaba su acceso tecnológico para camuflar actividades criminales en los puertos y fábricas de la región. La violencia del asesinato de Andrés encajaba con esa hipótesis. No se trataba de una muerte rápida, sino de un castigo ejemplar, de una advertencia para cualquiera que pensara seguir sus pasos. Los hematomas, las fracturas, la mordaza, todo indicaba un ensañamiento planificado, y la carta hallada junto al cadáver empezaba a leerse con otros ojos. El tren lo llevará más lejos que nosotros. Nadie debe encontrarlo. Quizás no era un mensaje enigmático, sino una confesión arrogante. Lo habían usado como vehículo de terror, como un recordatorio itinerante de su poder. Mientras tanto, Mariana, incapaz de aceptar la pasividad de la investigación, comenzó a recibir llamadas anónimas. Una voz grave, distorsionada, le decía frases breves y desconcertantes. Él no fue el único. Otra noche, la misma voz repitió: busca en las fábricas abandonadas. El miedo la paralizaba, pero también
la impulsaba a seguir. Informó a la policía que en un principio pensó en un intento de manipulación. Sin embargo, cuando los agentes se dirigieron a una nave industrial señalada en las llamadas, encontraron restos de sogas, manchas de sangre vieja y huellas de arrastre en el suelo. La escena, aunque desierta, parecía confirmar que allí se habían retenido personas contra su voluntad. El horror se expandía. Los testimonios de los vecinos de esa zona reforzaron la sospecha. Varias personas habían visto luces en la nave durante noches seguidas, camiones entrando y saliendo sin explicación. Nadie se atrevió a denunciarlo antes. El miedo a represalias era más fuerte que la indignación. La comunidad entera vivía bajo un pacto de silencio forzado. Y el hallazgo del cadáver de Andrés rompió de golpe ese muro invisible. Ahora todos hablaban, aunque fuera tarde para muchos de los desaparecidos. La policía, presionada hasta el límite, organizó una redada en el puerto. Lo que encontraron superó las peores expectativas. Contenedores con compartimentos ocultos, documentos falsificados, registros borrados a medias y evidencias de pagos a través de cuentas offshore. El nombre de Ramiro aparecía en varias transacciones, siempre disfrazado con intermediarios. Pero lo más perturbador fue descubrir registros de identidades vinculadas a personas desaparecidas, como si hubieran sido utilizadas para actividades ilegales antes de ser eliminadas. El caso adquiría proporciones dantescas. Ya no se trataba de un simple asesinato, sino de un sistema de secuestros y desapariciones ejecutado con precisión industrial. Y sin embargo, el cadáver de Andrés seguía siendo el centro del relato, el símbolo de un mecanismo que hasta entonces había operado en silencio. Su cuerpo mutilado había abierto una puerta que no podía cerrarse. El miedo se expandió como pólvora. La gente comenzó a desconfiar de todo, de las maletas, de los viajes en tren, de las fábricas abandonadas. Los noticieros transmitían imágenes de protestas espontáneas, pancartas que exigían justicia y consignas que se repetían como un grito colectivo. No más desaparecidos. El cadáver del tren se convirtió en bandera de un reclamo social más amplio, un recordatorio de las heridas abiertas por años de impunidad. Mientras tanto, el círculo sobre Ramiro se cerraba. La policía descubrió que días antes de la desaparición de Andrés, había tenido una discusión acalorada con él en las oficinas de la empresa. Un guardia de seguridad declaró haberlos visto salir casi a los empujones. Se veía que no era una simple diferencia de trabajo, relató. Parecía una amenaza. Esa pieza encajaba con la obsesión creciente de Andrés y con la certeza de que había descubierto algo que lo enfrentaba directamente a su superior. La narrativa adquiría entonces un matiz aún más inquietante. Un joven técnico que se atrevió a mirar demasiado de cerca, atrapado por un engranaje criminal que lo trituró para enviar un mensaje. Un cadáver convertido en equipaje, viajando anónimamente entre pasajeros inocentes para demostrar que el poder del miedo podía colarse en la vida cotidiana de cualquiera. Las noches siguientes fueron de insomnio colectivo. Mariana, atormentada por las llamadas anónimas y la certeza de que su hermano había sido víctima de algo monstruoso, se aferraba a los recuerdos de él como a un salvavidas. La imagen de su risa, de sus manos, cuidando las plantas del balcón, se mezclaba con la brutalidad de las fotografías forenses. La policía, aunque avanzaba en la investigación, no podía devolverle a Andrés ni la vida ni la dignidad arrebatada. Solo quedaba la justicia, un concepto frágil frente a una red que parecía intocable. El cadáver que viajó en aquel tren sin boleto ya no era solo una tragedia personal. Era la grieta por donde se filtraba la verdad de un mundo subterráneo. Un sistema de secuestros, agresiones y desapariciones, protegido por el silencio y la indiferencia. La historia aún no había alcanzado su clímax. Faltaban revelaciones más brutales, faltaban traiciones, faltaban giros que harían temblar incluso a los más incrédulos. Pero lo que estaba claro era que el tren ya no podía detenerse. La verdad había comenzado su viaje y no había regreso posible.
La madrugada en que la policía se decidió a detener a Ramiro López, el ingeniero que aparecía como la pieza clave del rompecabezas, la ciudad parecía contener la respiración. Una caravana de patrullas avanzó en silencio hacia su domicilio, mientras agentes encubiertos aguardaban en esquinas estratégicas. El nombre de Ramiro ya no era un simple registro en los documentos. Era el centro de un torbellino de sospechas que unía el puerto, las fábricas abandonadas y la red de desapariciones. Sin embargo, cuando forzaron la puerta de su departamento, lo que encontraron no fue al hombre desafiante que esperaban, sino una ausencia ensordecedora. El lugar estaba vacío, las paredes desnudas, los muebles desaparecidos. Solo quedaban colillas de cigarro en un cenicero y una carpeta rota en el suelo con páginas arrancadas. Ramiro se había desvanecido, como si hubiera sabido con antelación que lo estaban cercando. La noticia cayó como un mazazo sobre los investigadores. No era una fuga improvisada. Todo indicaba que alguien lo había ayudado. Quizás la red criminal había movido sus hilos para proteger a uno de sus engranajes principales. O quizás Ramiro mismo había sido silenciado antes de poder hablar. La posibilidad de que estuviera muerto, enterrado en algún descampado como tantas otras víctimas, flotaba en el aire con un peso insoportable. Lo único seguro era que, en ese momento, la investigación se había fracturado. El hombre que podía dar respuestas ya no estaba. Mientras tanto, las llamadas anónimas a Mariana continuaban. Esta vez, la voz grave le dijo: «Él no es el jefe, solo otro peón. Mira hacia arriba». La frase quedó grabada en su memoria como un rayo. Mira hacia arriba. ¿Qué significaba? ¿Que detrás de todo había alguien más poderoso, oculto en las alturas del sistema? Mariana, agotada pero obstinada, acudió de nuevo a la policía. Los agentes, aunque desconfiaban del origen de esas llamadas, no podían ignorar que hasta ahora habían guiado hacia descubrimientos reales. Los investigadores decidieron entonces seguir un nuevo camino, revisar los contratos millonarios de la empresa de telecomunicaciones donde trabajaba Andrés. Lo que emergió fue un entramado financiero turbio. Licitaciones otorgadas a empresas fantasma, pagos a consultoras inexistentes y transferencias trianguladas hacia paraísos fiscales. Entre esas operaciones surgió un nombre sorprendente: el de un político regional de alto rango, conocido por su discurso vehemente contra la corrupción. Pero ahora vinculado a cifras imposibles de justificar. El golpe fue devastador. La red no solo era criminal, también estaba amparada desde las esferas del poder. La tensión alcanzó niveles insoportables cuando un periodista de investigación, que seguía el caso desde el principio, recibió un sobre con fotografías. En ellas aparecía Andrés, semanas antes de su desaparición, reunido en un café con un hombre de traje que resultó ser uno de los asesores más cercanos de aquel político. Las imágenes no dejaban lugar a dudas. Andrés había intentado denunciar lo que había descubierto, pero había tocado puertas equivocadas. En lugar de protección, había encontrado su condena. El periodista, decidido a publicar el hallazgo, apenas alcanzó a preparar un borrador del reportaje. Esa misma noche, fue emboscado en la calle por dos motociclistas que dispararon contra su auto. Milagrosamente sobrevivió, pero quedó gravemente herido. El mensaje era claro. La red no dudaba en acallar a cualquiera que se acercara demasiado. El miedo se extendió entre los medios, y muchos optaron por silenciar sus investigaciones. La sociedad, sin embargo, no callaba. Las protestas crecían, y la presión sobre la policía se volvía insoportable. Los detectives, conscientes de que el tiempo jugaba en su contra, volvieron a revisar la carta hallada en la maleta junto al cuerpo de Andrés. Bajo luz ultravioleta, descubrieron algo que había pasado desapercibido. Una segunda escritura, trazada sobre el mismo papel, apenas perceptible. Eran iniciales, R.L. y un número de cuenta bancaria en el extranjero. La pista parecía incriminar directamente a Ramiro López, confirmando su rol en la operación. Pero si él estaba desaparecido, ¿era culpable, víctima
¿O ambas cosas al mismo tiempo? La investigación comenzó a fracturarse también desde dentro. Algunos agentes recibieron amenazas directas. A otros les ofrecieron sobornos exorbitantes para detener el caso. El jefe de la brigada, consciente de que pisaba terreno minado, reunió a su equipo y les dijo con voz firme: «Nos jugamos la vida, pero no podemos retroceder. Cada paso hacia atrás significa otra víctima en una maleta». Sus palabras resonaron como un juramento en medio del miedo. Fue entonces cuando un giro inesperado sacudió todo el tablero. Un testigo anónimo se presentó en la comisaría, cubierto con una capucha y la voz alterada por un modulador. Dijo haber trabajado como guardia en una de las fábricas donde retenían a las víctimas. Sus palabras helaron la sangre de todos. No era solo Andrés. Hay más. Los hacen trabajar, luego desaparecen. Los cuerpos, algunos viajan en trenes, otros en camiones. Andrés fue elegido porque intentó escapar. La revelación era brutal. El cadáver en el tren no era un accidente ni un simple método de ocultamiento. Era un castigo ejemplar, un mensaje para los demás prisioneros. El testigo añadió un detalle que sembró terror. El próximo ya está preparado. Pronto habrá otra maleta. Con esa advertencia, el caso pasó de ser una investigación retrospectiva a una carrera contrarreloj. El fantasma de una nueva víctima flotaba sobre cada estación de tren, sobre cada vagón, sobre cada viaje que parecía de rutina. La ciudad se transformó en un hervidero de paranoia. La gente miraba las maletas con pavor, los pasajeros desconfiaban unos de otros y los trenes, antes símbolo de movilidad, se habían convertido en ataúdes potenciales. La policía intensificó los operativos. Perros rastreadores olfateaban equipajes. Agentes revisaban compartimientos ocultos. Y en cada estación se escuchaban murmullos de miedo. Pero el enemigo parecía ir siempre un paso adelante. Los criminales no solo conocían los movimientos de la investigación, también jugaban con ellos, como un gato que disfruta atormentando a su presa antes de matarla. El rostro de Andrés, reproducido en carteles y murales improvisados, se convirtió en el símbolo de esa lucha. Su mirada, congelada en fotografías familiares, contrastaba con la imagen brutal de su cuerpo en la maleta. Para muchos, representaba la frontera entre la vida común y el horror que acecha desde las sombras. Y en cada protesta, en cada grito de justicia, se repetía la misma consigna: ni un cadáver más en el tren. Sin embargo, mientras la sociedad gritaba, las sombras seguían moviéndose. El testigo anónimo desapareció a los pocos días, borrado como si nunca hubiera existido. La policía encontró solo su chaqueta tirada en un callejón. El miedo se volvió insoportable dentro de la brigada. Si alguien que habló bajo protección desaparecía de ese modo, ¿qué garantía tenían ellos de sobrevivir? El caso, lejos de resolverse, se desmoronaba en un abismo de intrigas y amenazas. El cadáver de Andrés, en lugar de ser la última víctima, se revelaba como la primera advertencia. El tren, con su traqueteo constante, parecía ahora arrastrar un eco más fuerte, el de un crimen que no se detenía, que avanzaba sin freno y que preparaba un nuevo golpe. La ciudad esperaba con el corazón en un puño, sabiendo que en cualquier momento, en cualquier viaje, otra maleta podía abrirse para mostrar lo peor de la condición humana. El amanecer de aquel día parecía distinto, como si el sol mismo se negara a iluminar una ciudad que vivía atrapada en la sombra del miedo. En cada estación de tren se respiraba un silencio inquieto, y los rostros de los pasajeros reflejaban un mismo pensamiento. ¿Será hoy el día en que aparezca otra maleta? El caso ya no era solo un expediente policial, sino un monstruo colectivo que devoraba la tranquilidad de todos. Y en medio de esa tensión insoportable, los investigadores recibieron la señal que marcaría el desenlace. Una llamada interceptada, breve y críptica, que mencionaba el envío final, y una estación de carga olvidada en las afueras. La brigada se movilizó con rapidez. La estación estaba casi abandonada, cubierta de óxido y grafitis,
con rieles que crujían bajo el peso del descuido. Allí, entre vagones inmóviles, aguardaba un tren de mercancías preparado para partir. La policía rodeó el lugar, y el silencio se volvió tan denso que cada crujido de metal parecía un presagio. Los agentes avanzaron con armas en mano, los perros olfateaban cada compartimento, y entonces, en uno de los vagones de cola, encontraron lo que temían: una maleta negra, cerrada con un candado grueso, pesada como un bloque de piedra. El aire se cortó. Nadie respiraba mientras el jefe de la brigada ordenaba abrirla. El olor fue inmediato, un hedor insoportable que confirmaba lo peor. Dentro había un cuerpo envuelto en plástico, aún fresco, como si hubiera sido colocado esa misma noche. Pero esta vez no era un desconocido. Al retirar el plástico, la luz de las linternas reveló un rostro reconocible: el de Ramiro López. El ingeniero, el sospechoso, el hombre que todos buscaban, había sido convertido en la nueva advertencia. El silencio de los agentes se rompió con un murmullo aterrador. Los verdugos no solo eliminaban testigos y enemigos, también devoraban a sus propios cómplices. El hallazgo sacudió la investigación de raíz. Ramiro, hasta entonces pieza central, había sido descartado como una ficha de ajedrez sacrificada. Su cadáver viajaba ahora en el mismo tren sin boleto, repitiendo el ritual macabro que comenzó con Andrés. La red criminal no solo ocultaba sus huellas, también las quemaba, borrando cada posible eslabón que pudiera llevar a la cima. Quedaba claro que el poder detrás de todo era más grande, más sofisticado y más despiadado de lo que nadie imaginaba. Pero en medio del horror, surgió la oportunidad que los investigadores necesitaban. En los bolsillos de Ramiro encontraron un pequeño dispositivo USB envuelto en cinta aislante. Quizás lo había guardado como seguro personal. Una carta bajo la manga en caso de ser traicionado. Los peritos lo analizaron de inmediato, y lo que contenía era devastador. Listas de transferencias millonarias, correos en clave, fotografías de reuniones clandestinas en hoteles de lujo y nombres de funcionarios que aparecían repetidamente como receptores de sobornos. El sistema quedaba expuesto en toda su crudeza, una red de secuestros y desapariciones vinculada a un mecanismo de corrupción política y empresarial de gran escala. La brigada, consciente de que tenía en las manos la pieza final, enfrentó una decisión imposible: denunciarlo todo y arriesgar sus vidas, o guardar silencio como tantos otros habían hecho antes. El jefe, con la voz quebrada pero firme, reunió a su equipo y dijo: si lo callamos, seremos cómplices. Si lo hablamos, quizás no vivamos para contarlo, pero prefiero morir de pie que cargar con otro cadáver en una maleta. El juramento fue aceptado por todos. El miedo no había desaparecido, pero el deber era más fuerte. Esa misma noche, el material fue entregado a periodistas internacionales, fuera del alcance del poder local. La historia estalló en las pantallas del mundo. Red de desapariciones y asesinatos en trenes vinculada a políticos y empresarios. Los nombres de quienes parecían intocables aparecieron por fin bajo los focos. Hubo detenciones apresuradas, renuncias, fugas hacia el extranjero. La red, aunque poderosa, se desmoronó como un castillo de naipes expuesto al viento de la verdad. Sin embargo, la victoria tuvo un sabor amargo. El costo había sido demasiado alto. Andrés, Ramiro, los desaparecidos sin nombre, todos habían pagado con su vida para que esa verdad saliera a la luz. Mariana, al escuchar la noticia, sintió una mezcla insoportable de alivio y dolor. La justicia había llegado, sí, pero su hermano seguía muerto, convertido en símbolo de un viaje que nadie eligió. Lloró frente a su balcón lleno de plantas, mirando el cielo, susurrando el nombre de Andrés, como si el viento pudiera llevárselo de regreso. La sociedad tampoco volvió a ser la misma. Durante meses, cada tren que partía lo hacía bajo la sombra del recuerdo. Los pasajeros miraban de reojo cada maleta, cada compartimento, cada gesto sospechoso,
El cadáver en el tren se convirtió en leyenda, en advertencia, en una cicatriz colectiva. Los periódicos hablaron de reformas, de más seguridad, de justicia, pero en la memoria de la gente quedó grabada una verdad mucho más profunda. El mal puede viajar a nuestro lado, oculto en la rutina, disfrazado de equipaje, esperando el momento para revelarse. El caso cerró oficialmente con un listado de culpables tras las rejas, pero nadie creyó que el monstruo estuviera realmente muerto. Las redes criminales no desaparecen, mutan. La voz anónima que llamó a Mariana nunca fue identificada. El testigo encapuchado jamás reapareció. Y en los rincones oscuros de la ciudad aún se susurraba que había más cuerpos, más trenes, más secretos esperando ser descubiertos. Mariana, en una entrevista televisiva, pronunció una frase que estremeció a todos. Mi hermano no viajó solo. Cada vez que un inocente desaparece, cada vez que alguien calla por miedo, el tren sigue andando, y nosotros viajamos en él. Sus palabras quedaron flotando como un epitafio no solo para Andrés, sino para todos los que fueron devorados por aquel engranaje de horror. El cadáver que viajaba en el tren sin boleto había llegado a destino, pero su viaje no terminó allí. Se transformó en símbolo, en advertencia, en espejo, y aunque la justicia logró golpear al monstruo, el eco de su traqueteo aún resuena en cada estación, recordando que la frontera entre la normalidad y el abismo es tan delgada como el sonido metálico de un tren en marcha.